Hola, buenas tardes y buen comienzo del fin de semana. Rezamos siguiendo con la lectura del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. La parábola del sembrador, como todas las parábolas, quiere dejar un mensaje, quiere dejar en claro, en este caso, la bondad de la semilla y su capacidad que cuando encuentra buena tierra da frutos abundantes. La pregunta de los discípulos, hecha a Jesús en la intimidad, lleva a una lectura más bien moralista y capaz de iluminar lo que está pasando frente al anuncio que hace Jesús a la multitud, pero también lo que pasa en la primera comunidad, en las primeras comunidades a quienes escribe Mateo, se puede percibir distintas reacciones en quienes han recibido el anuncio del reino. En este sentido se trata ya de los creyentes, de algún modo, los que forman parte de la comunidad, eh, sin dejar de lado o sin olvidar esta realidad de que el reino va finalmente a ser exitoso, por usar alguna expresión. Esto también está implícito en la parábola, como en las que siguen, del trigo y de la cizaña, del grano de mostaza y de la levadura mezclada en la masa, etcétera. Sin negar eso, es probable que ya se viera en la primera comunidad esta realidad de quienes escuchan y no entienden o no comprenden la palabra, sencillamente llega la semilla, pero enseguida los pájaros se la llevan, enseguida pasa sin poder hacer nada en esa tierra. Están también quienes escuchan, reciben el anuncio con alegría y son después, a la hora de la dificultad o de las persecuciones a causa, es lo que está diciendo Jesús, a causa de el reino, son inconstantes, entonces ahí no puede tampoco crecer la semilla. Están los que escuchan, pero habla Jesús de las preocupaciones, de la seducción de las riquezas, en definitiva, la preocupación excesiva por determinadas cosas, uno diría, del mundo, ahogan a esa palabra. La palabra no termina no teniendo fuerza porque hay otra cosa que se impone en ese corazón. Obviamente no se trata de que nos preguntemos quién es quién en la comunidad o en las comunidades o en la iglesia, mucho menos de tratar de señalar a otros. Me parece que la pregunta puede ser quién soy, quién fui o quién soy y cuándo, porque estas actitudes frente a la palabra son diversas, pero uno puede moverse entre unas y otras, en determinadas situaciones no entender, en otras, diríamos en criollo, arrugar, frente a la dificultad o la persecución, esconder, no dejar que crezca la palabra o el anuncio del reino en nuestro corazón, o dejar que nuestro corazón se pueble de preocupaciones secundarias, dejando así de lado la palabra de Dios. Como digo, nos podemos en distintos momentos de nuestra vida mover en estas distintas actitudes que presenta el Evangelio, deseando siempre estar en el lugar de la tierra que es fértil. Y Jesús vuelve a usar una expresión que también destacábamos ayer, esto de comprender, lo que significa comprender la palabra. Concretamente lo podemos aplicar a cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, cada vez que compartimos la lectura del Evangelio, cada vez que
personal o comunitariamente nos ponemos delante del mensaje de Jesús, como reconociendo en él un llamado constante a la conversión, al crecimiento en la fe. ¿Cuál es mi actitud frente a estas realidades donde el encuentro es con la palabra, directamente con la palabra de Dios? Pero también uno podría decir que hay otras palabras que Dios nos dirige, otras parábolas donde Dios puede de distintas maneras, ante diferentes realidades, hacernos un llamado o sembrar algo en nuestro corazón. Hablo del releer desde la fe situaciones personales, éxitos, fracasos, también en el orden familiar o social, la realidad que nos rodea, la presencia de ese pobre que de alguna manera se nos cruza en la vida, pobre en sentido más amplio. Hay el pobre materialmente pobre, el que es víctima de las injusticias o de la violencia, los que están enfermos. Me da la impresión de que hay muchísimas situaciones en las cuales Dios nos está diciendo parábolas, nos está hablando por medio de parábolas que deben ser comprendidas, esto es, leídas en lo más profundo, para entender de qué manera Dios puede estar interpelándome a través de estas situaciones que se me presentan. Creo que es una cosa que podemos pedirle a Dios, que pongamos tanta atención a la lectura de su palabra en la oración y en el silencio, que como lo hacemos con la palabra, lo hagamos también con aquellas otras palabras que Él nos puede estar dirigiendo, que nuestra mirada de la realidad sea siempre desde la fe y tratando de descubrir qué es lo que desde allí Dios puede estar queriendo decirme. Un desafío lindo, difícil, pero lindo en el sentido de que probablemente vamos a ir descubriendo cada vez con más frecuencia lo que Dios quiere decirnos. Cada vez vamos a ir sintonizando más claramente con la voz del Espíritu de Dios que nos habla con estas parábolas, parábolas de la vida. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.